Shalom, amados Sahim, Hayot de la Quejilá, Gozo y Paz Mundial. Que el Eterno les bendiga mucho. Me da gusto saludarles. Soy el Rey Eduardo Órdenes Cortés de la Quejilá Talca, Chile. Eh, por petición del amado Roe Javier Palacio, voy a compartirle un tema sobre unos consejos muy sencillos y útiles para su salud visual. Relacionados con todo esto de esta verdadera pandemia digital que estamos sufriendo a nivel mundial. ¿Sí? Vamos a hacer una oración cortita para comenzar. Bendito Rey del Universo, le damos toda rabada, Padre amado, por permitirnos reunirnos para estudiar, Abacadosh, estos consejos, Abacadosh, que tú vas a dar a la congregación, Abacadosh. Dirige mi boca, que no sean mis consejos, sino que los tuyos, que eres Rey de Reyes y médico de médicos, Abacadosh. Todo Rabá, bendito Yahshua HaMashiach, Omen de Omen. Bueno, Ajim, para nadie es desconocido de que estamos ante una verdadera pandemia digital en la que se ha aumentado en forma acelerada con todo esto del bicho, donde se ha encerrado a la población en forma masiva, haciéndola trabajar con teletrabajo e incluso estudiar, los estudiantes de toda índole, con estudios a través de internet. Por lo tanto, el uso, si ya venía el uso de las pantallas siendo cada vez más masivo, ahora con la pandemia del bicho, esto se ha elevado en una forma exponencial. Y el aumento de pantallas de todo tipo en contexto general es de preocupación mundial a nivel del ámbito médico, sobre todo para los pediatras y neurólogos infantiles, que son los que se dedican a ver niños y adolescentes, ¿no es así? Ellos están preocupados porque han visto que el uso masivo de pantallas ha disminuido la interacción dentro del núcleo familiar, la interacción entre los padres y los hermanos, que es tan necesaria para el desarrollo óptimo, tanto neurológico como afectivo y social de un niño en formación. También ellos han visto que ha disminuido preocupantemente el tiempo de juego recreativo, que es tan necesario para el desarrollo normal de un ser humano. Les comento que en la canal de YouTube de Shalom 132 hay un audio muy interesante sobre la ludopatía, donde el Roe nos enseña que, si bien es cierto, la ludopatía es pecado y es generada por Shade, por hombres fuertes, ¿no es así? El jugar es parte de la formación de un ser humano con fines recreativos, es parte del desarrollo neurosensorial, neurológico, psicomotor de un ser humano, y es sano hacerlo, no solo los niños y adolescentes, sino, por qué no decirlo, también los que somos más grandecitos, ¿no es así? También hay preocupación en el ambiente médico que se ha disminuido el tiempo de lectura, la lectura de libros, etcétera, etcétera, y eso ha producido evidentemente alteraciones severas en las nuevas generaciones, partiendo por una ortografía mala, por alteraciones en la escritura y en el lenguaje. Entonces, en general, el ambiente pediátrico y neurológico, sobre todo los neurólogos infantiles, están cada día más preocupados por los efectos severos que está produciendo en el desarrollo psicomotor de los niños esta pandemia digital, este uso excesivo de pantalla, alteraciones severas en el lenguaje, en la escritura, en la interacción entre las familias, entre los niños y sus padres, problemas severos de tipo atencional que alteran la adecuada educación y adquisición de conocimientos por las nuevas generaciones, problemas de otra índole como nutricionales, porque al pasar más tiempo sin jugar, sin realizar actividades de física, y estar siempre sentado frente a una pantalla de computador,
ha traído altos índices de obesidad a nivel mundial con las consecuencias patológicas que produce la obesidad en diversos ámbitos de la fisiología o porque, fisiopatología del ser humano y alteraciones graves que están viendo ellos que no veían antes en los niños y jovencitos de 13, 14, 15 años, alteraciones graves en el sueño, en el dormir, producto de este uso masivo de pantallas. Esto ha hecho que las principales academias científicas del mundo, como me refiero a la parte infantil, que reúne a pediatras, neurólogos infantiles, como por ejemplo la Academia Americana de Pediatría, hayan hecho, eh, hecho que dar recomendaciones muy rígidas a sus pacientes en cuanto a la prohibición total. Ellos aconsejan la prohibición total y absoluta de que un niño menor de 2 años use pantallas de computador. Incluso esto lo hacen extensivo a la población infantil entre los 2 a 5 años, en cuanto a que ellos dicen que el máximo de tiempo que debiera pasar un niño en una pantalla de computador entre los 2 a los 5 años es 1 hora al día. Ese es el consenso que ellos han tomado, imagínense. O sea, antes de los 5 años, ellos mismos, sin conocer Torah, ellos ya están viendo por los efectos destructivos que está produciendo en el desarrollo integral neurológico y físico, por qué no decirlo, de los niños. Ellos están en resumen casi no recomendando el uso de ningún tipo de aparato tecnológico en el menor de 5 años. Entonces la situación es delicada porque están viendo ellos cosas y alteraciones en los niños que antes no veían y le están complicando su desarrollo. Cada vez, por ejemplo, vemos más niños con problemas el aprendizaje de leer, algo tan sencillo como leer, que un niño ya a los 5 años, 6 años, ya estamos viendo niños que tienen 8 o 9 años y no saben leer, eh, pero sí saben manejar en forma muy diestra una pantalla de computador y meterse a lugares donde no debieran meterse en internet, ¿no es así? Esto escalado y uno ya ve ya ni siquiera alteraciones graves en el desarrollo neurológico psicomotor en los niños en cuanto a la escritura y ni hablar de la ortografía, sino que ya uno cada vez está viendo niños con problemas de lenguaje severos por este uso masivo de pantallas, porque los niños están cada vez tristemente acostumbrándose a hablar todo con el lenguaje informático de internet y están perdiendo hasta el lenguaje. Uno cada vez ve más niños de 3 4 años que no hablan, ¿sí? Y no tienen problemas de autismo ni otras cosas, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de niños aparentemente sanos y que articulan 2 o 3 sílabas y tienen 4 o 5 años y muchas cosas que hablan no se le entienden nada. Entonces es un problema en el cual la comunidad médica, sobre todo la dedicada a ver niños en edades pediátricas, como los pediatras y los neurólogos infantiles, están muy, muy preocupados por el deterioro en la salud eh, neurológica, que nosotros sabemos que va más allá, sino que también es la salud mental y espiritual de los niños, ¿por qué no decirlo? ¿Sí? Entonces, ahora me voy a enfocar en algunos elementos de alteraciones que produce esta verdadera pandemia digital desde el punto de vista ocular y dar algunos consejos prácticos y sencillos para que ustedes los puedan tener presentes. Podríamos dividir las molestias que produce el uso del masivo de las pantallas de esta verdadera epidemia digital en los ojos de los seres humanos en 2 grupos. Uno, lo que se llama, aunque se llama distinto por los distintos grupos de especialistas, pero se le da el nombre de fatiga ocular digital. Fatiga ocular digital. Y otro grupo que son los síntomas ya relacionados con la sequedad ocular, la sequedad del ojo.
Lo que más nos cuentan los pacientes es que por este uso masivo de las pantallas se les cansa la vista, se les produce el ojo, quedan con el ojo rojo, eh, sienten cansancio, cefalea, muchas veces lagrimeos reflejos, sobre todo en las tardes, ya después de muchas horas de haber usado el computador, sensaciones de cuerpo extraño en el ojo, como que tuvieran sensación de arena en los ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta verdadera fatiga ocular digital que están produciendo los computadores se debe a varios factores. Uno de los importantes es que el uso excesivo de pantallas, sean computadores, celulares, incluso televisores, todos estos aparatos de videojuego que existen y que son usados en forma excesiva y masiva por los niños y adolescentes, producen alteración en el ciclo circadiano. El ciclo circadiano que tenemos los seres humanos es un fenómeno de una serie de, muy complejo, de una serie de cambios físicos, mentales y conductuales del ciclo de 24 horas que conlleva el total del día y la noche. Son una serie de elementos químicos, neurotransmisores, hormonales, cambios bioquímicos en nuestro organismo que son muy complejos y que ni siquiera se conocen en su totalidad. Vías neuronales muy complejas que manejan todo este ciclo circadiano, donde en resumen uno lo podría ejemplificar con uno de los elementos más estudiados y conocidos en el ciclo del circadiano, que es la producción de la melatonina, ¿no es así? Eso lo explica el ciervo, el Roé Javier, en un audio que se llama Tercer Ojo, ¿no es así? Donde nos habla de la producción de la melatonina por la glándula pineal que tenemos cerca del cerebro. La luz solar nos mantiene activos y es porque la luz solar produce una disminución de la producción de melatonina en la glándula pineal, ¿sí? Y en la tarde, en eso, con la luz del sol, por eso al disminuir la melatonina, se nos pasa el sueño y nos activamos, estamos más activos, más atentos, nuestra memoria es mejor, etcétera, 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 desde todo punto de vista. Pero no es solo la melatonina, sino que muchos otros neurotransmisores, hormonas y cambios físico-químicos en nuestro organismo de este complejo sistema del ritmo circadiano. Pero básicamente nosotros lo podemos simplificar hablando de la melatonina, que con la luz del sol disminuye, y en el atardecer, cuando anochece, al irse la luz solar, aumenta la secreción de melatonina y hace que nosotros nos dé sueño y volvamos al descanso, al metabolismo basal que tanto necesitamos para recomponer nuestro organismo desde todo punto de vista, para iniciar al día siguiente un nuevo día con energía, con buena memoria, con atención, con vigor. Esto, por supuesto, está produciendo las luces LED de todos estos aparatos electrónicos, ya sea pantallas de todo tipo, está alterando los ciclos del sueño y está alterando todo este ritmo circadiano. Por lo tanto, se está aconsejando no usar hasta tarde pantallas de computador, de menos de videojuegos, de toda esta cosa, de celulares, etcétera, porque altera la secreción de melatonina. Por lo tanto, anormalmente estamos frente a una luz que sí, si bien es cierto, no es luz solar, es una luz de mucho más menor radiancia, menor potencia lumínica que el sol, por supuesto, pero igual es una luz artificial que entrega ciclos de luz, y la luz LED tiene un poquito más de componente de luz azul, ¿no es así? Y eso altera un poco el que se comience a producir más melatonina para que nos dé sueño. Por lo tanto, la gente que se queda hasta tarde en aparatos electrónicos tiene problemas en conciliar el sueño, y eso altera, por supuesto, y no solo produce una fatiga ocular al otro día, sino que una fatiga general en todo el organismo. Por lo tanto, es recomendado antes de irnos a dormir que no usemos, antes de ya irnos a dormir,
no usar 1 o 2 horas ya los aparatos electrónicos, las pantallas, y como lo hacíamos antiguamente, no es así, los que incluso teníamos un poquito de problemas para conciliar el sueño, a uno que le decían, lee un libro y uno se quedaba hasta dormido a veces con el libro, era mucho más sano eso, no tenía luz, digamos, leer de papel, digamos, y a uno le daba sueño, pero no enfrentado a una pantalla de luces LED que altera la secreción de melatonina y está produciendo graves alteraciones en el ritmo circadiano de la gente, produciendo fatiga ocular y del cuerpo en general al día siguiente. También hay un elemento importante en cuanto al trabajo de cerca que realizamos los seres humanos. Hay una serie de oficios, por ejemplo, las costureras, las que se dedican a la costura, o los joyeros que están todo el día viendo, los orfebres, los que hacen joyas, están todo el día mirando de cerca, tienen evidentemente una mayor cantidad de fatiga ocular porque están muchas horas trabajando de cerca. Y eso ahora se ve más porque muchos están excesivamente por muchas horas haciendo trabajos de cerca en sus pantallas digitales de cualquier índole. Por lo tanto, eso de alguna forma también contribuye al cansancio, a la fatiga ocular. No daña el ojo, pero sí produce síntomas desagradables de cansancio ocular. ¿Sí? También las condiciones particulares de cada paciente, porque también nosotros vemos como especialistas en oftalmología que hay pacientes que tienen como una condición particular sin tener patología, fotofobia, o sea, molestias con la luz, les molesta mucho la luz. Pero no es que tengan patología, hay enfermedades sí que producen que tienen la presencia de este síntoma, que es la fotofobia, como por ejemplo las uveitis, los herpes corneales, etcétera, etcétera, que producen fotofobia. Pero yo les estoy hablando de un paciente que no tiene patología y que como condición personal tiene un poquito de problemas, son más sensibles a la luz que otros pacientes. Eso nosotros nos damos cuenta perfectamente en la consulta porque nosotros en el consultorio, en la práctica médica, los oftalmólogos examinamos el ojo, que es una verdadera bolsa de agua con muchas luces. Siempre tú que vayas a un especialista en oftalmología, te van a luces por todos lados. El paciente me dice, oiga doctor, me dejó peor, me fui todo encandilado para la casa. Entonces, es así porque nosotros necesitamos de mucha luz y uno se da cuenta que evidentemente hay pacientes, estoy hablando de pacientes que no tienen enfermedades en el ojo, hay pacientes que uno les puede meter luz por todos lados y fuerte la luz, y lo examina uno tranquilamente, con mucha comodidad, no tiene ningún problema con la luz, pero hay algunos pacientes que con un poquito de luz uno los empieza a examinar y hasta tiene problemas para que el paciente abra el ojo porque les molesta a ellos mucho la luz. No es que tengan una condición patológica, y yo siempre les comento a los pacientes, es como, no porque usted sea lento para correr, es porque tiene una enfermedad en las piernas, ¿no es así? Salió lento para correr, esa es su condición, salió con esa condición particular usted, tiene sus piernas sanas, pero es lento para correr y mucho, y siempre llega al último en las carreras. Todos eran más veloces que usted y es así. Lo mismo pasa con los ojos. Nosotros le explicamos a los pacientes, no es porque usted tenga una enfermedad en los ojos, pero usted siempre va a ser así. Siempre va a tener esta condición particular, así como no tiene, el que corre lento siempre va a correr lento, no va a poder tomar ninguna vitamina, puede ir al mejor traumatólogo o reumatólogo del mundo que les dé las mejores vitaminas del mundo, pero su condición de ser lento para correr siempre se va a mantener porque es así. Lo mismo pasa con la fotofobia en los pacientes, por supuesto que no tienen patología, que siempre ellos son así, tienen esa condición particular. Y esos pacientes que sufren de un poquito más de sensibilidad a la luz son los que muchas veces también tienen fatigas visuales por el exceso no solo a las pantallas digitales, sino que también a las luces artificiales de LED de cualquier índole. Pero eso es una condición que produce fatiga ocular, cansancio ocular. Eso estamos refiriendo entonces en resumen, en cuanto a la fatiga ocular,
es a las alteraciones en el sueño que producen las luces LED de las pantallas digitales por el uso excesivo en cuanto al ritmo circadiano, en cuanto a un exceso en el trabajo de cerca que se produce en los pacientes que están sometidos por el teletrabajo o el estudio a muchas horas en el computador, y por las condiciones particulares entonces de fotofóbicas de algunos pacientes que, sin tener patología, son más sensibles a los distintos tipos de luces, no solo la luz solar, sino que las luces artificiales de todo tipo, incluyendo las luces LED de los aparatos digitales. Pero sin dejar de tener en cuenta estos aspectos que son importantes, eh, el, lo que uno ve en la práctica médica como oftalmólogo, y es lo que nosotros hacemos más hincapié hoy en día en los pacientes que tienen muchas molestias con el uso masivo y excesivo de las pantallas, sea por el trabajo o por el estudio, es, eh, es el segundo grupo de molestias, que es el más importante y que son los síntomas asociados a la sequedad ocular, a la sequedad ocular. Nosotros necesitamos estar, cuando estamos despiertos, no con los ojos cerrados durmiendo, estamos hablando en el día, despiertos, necesitamos la, una protección que es una adecuada lubricación del ojo, que la lágrima protege toda la superficie anterior del ojo, no solo la córnea, que es el lente transparente que nos cubre el ojo por delante, sino que también la parte de la conjuntiva, que es la parte rosadita de los ojos que rodea a la córnea. Toda esa superficie anterior del ojo necesita estar constantemente lubricada durante el día. Y la lágrima, como todo lubricante, no es solo agua, es un líquido muy complejo que es como lo dice su nombre, como buen lubricante, es un líquido aceitoso. Entonces, para que ustedes lo entiendan en forma sencilla, es como una mezcla de agua con grasa, ¿no es así? De hecho, la película lagrimal, el film lagrimal, que es muy delgadito y que cubre en forma uniforme toda la superficie anterior del ojo, la córnea y la conjuntiva, es una capa que tiene tres capas básicamente. Es una capa lipídica que va por, es la primera, la que está más expuesta al exterior, una capa que son lípidos, son grasas de distinto tipo, una capa acuosa que está en el centro, en la segunda capa de la lágrima, y una capa mucinosa, de mucina, que se pega a la superficie corneal. Entonces la misma lágrima es un líquido complejo que está compuesto de muchos minerales, de grasa, agua, mucina, lipoproteínas, fosfolípidos, muchos elementos que la hacen ser un líquido muy complejo. Pero no solo necesitamos de la presencia de este líquido llamado lágrima, que es secretado por una serie de glándulas que tenemos en nuestros párpados y en nuestros ojos, sino que además necesitamos una adecuada distribución de la lágrima en forma uniforme, como una película continua y delgada que lubrique nuestros ojos, y para eso es fundamental un adecuado parpadeo, ¿no es así? El parpadeo, si bien es cierto, es algo que podemos hacer voluntario, porque nosotros podemos parpadear en forma voluntaria, pero básicamente es un movimiento involuntario. Nosotros, cuando estamos despiertos durante el día, no estamos pensando en parpadear, no es así, sino que parpadeamos en forma autónoma, a través del sistema nervioso autónomo, como un movimiento involuntario. Pero ¿cuál es el problema con las pantallas, el uso masivo de las pantallas? Es que el parpadeo normal de un ser humano, cuando usted está caminando en la calle o conversando con una persona, es aproximadamente unas 15 veces por minuto. 15 veces, 15 parpadeos por minuto. Cuando las personas están concentradas bien, y eso se han hecho muchos estudios a través de muchos años atrás, cuando el paciente está concentrado, ya sea viendo una pantalla, un celular, un laptop, un computador PC normal, un videojuego, etcétera, 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 la frecuencia de parpadeo disminuye. Y se ha visto en estudios que disminuye desde 15 veces por minuto, que es lo normal que necesitamos para distribuir bien la lágrima constantemente en toda la superficie anterior del ojo, disminuye a 4 veces por minuto, se ha visto. De 15 veces por minuto a 4 veces por minuto. Esa es la razón
mayor de que los pacientes con uso excesivo y masivo de pantalla es la razón por la cual tienen más molestias oculares. Es por evaporación de la lágrima. No es que el paciente tenga algún problema de producción ni de calidad de la lágrima. Evidentemente hay muchas enfermedades, sobre todo las enfermedades autoinmunes como el lupus, la artritis reumatoidea y muchas otras más, mesenquimopatías, que el paciente tiene asociado a su enfermedad de base autoinmune ojo seco. Tampoco es la condición de que en la medida que nosotros vamos volviéndonos más viejitos, se nos van alterando algunas propiedades físico-químicas de la lágrima. Por lo tanto, muchos ya, mientras más viejitos, podemos incluso tener una producción en volumen normal de la lágrima, pero ya, para que se entienda en forma sencilla, la lágrima no es de la calidad que producíamos cuando joven. No es un lubricante tan bueno, está más desbalanceado, tiene una moralidad diferente, hay alteraciones en una serie de elementos de la lágrima que hace que la lágrima sea un poquito de menor calidad, por eso los síntomas de los ojos secos que veíamos hace 20, 25 años, los oftalmólogos, los veíamos más bien en gente de edad por esta alteración en la calidad de la lágrima y en pacientes que tenían enfermedades, sobre todo autoinmunes, que tenían derechamente, independiente de la edad que tuvieran, porque hay lupus, artritis reumatoidea en pacientes de 20, 25 años, y aunque fueran jóvenes, esa enfermedad autoinmune les producía graves alteraciones de ojo seco, no solo en la cantidad de la lágrima, sino que en la calidad. El problema con el uso masivo de las pantallas es que estamos viendo ojos secos falsos, para que se entienda en palabras sencillas, o sea, pacientes niños, pacientes jóvenes, que sin tener patología autoinmune y sin, por supuesto, tener los problemas que tenemos normalmente con la edad del ojo seco, son pacientes que están teniendo ojo seco. Incluso uno los ve con alteraciones severas en la vista, en algunos por ojo seco, pero sí casi todos con muchas molestias visuales con ojo seco, sobre todo en las tardes. Ya en la mañana como que parten un poco mejor, pero ya en las tardes se les vuelve insostenible el disconfort de la sintomatología que le produce la sensación de arena en los ojos, se le ponen los ojos rojos, se le cansa la vista, le pesan los párpados, empiezan con dolores de cabeza, sensación de cuerpo extraño, etcétera, etcétera, etcétera. Y es por esa causa, esa es la principal razón. Se produce una disminución de la frecuencia del parpadeo y eso hace que la lágrima, que está en una producción en cantidad y calidad en forma normal en este niño o en este jovencito, se evapore en forma más rápida. ¿Por qué? Porque el niño o el joven, que quizá incluso tristemente es un poco adicto a un juego, no quiere perder en el juego, entonces abre el ojo y no parpadea o parpadea muy poco, o alguien está haciendo un trabajo, contestando una prueba por internet y quiere terminar la frase y no parpadea, se disminuye la frecuencia de parpadeo en las pantallas digitales y eso produce una evaporación más rápida de la lágrima. Al evaporarse la lágrima, la córnea, que es un tejido muy sensible, que es riquísimo en terminaciones nerviosas, por eso a uno le puede entrar una pestañita al ojo y al tiro el ojo, uy, qué dolor, porque la córnea es riquísima en terminaciones nerviosas, una pestañita que entra al ojo produce inmediatamente dolor. Entonces, una de las formas en que el Eterno creó en forma perfecta su creación protege el que las terminaciones nerviosas de la córnea no estén desnudas, expuestas al aire y no tengamos dolor, es que el Eterno nos creó con una película lagrimal, que es esta lágrima que nos recubre el ojo. Eso nosotros fácilmente sabemos y lo podemos poner en práctica y hasta jugar entre nosotros y ver quién aguanta más con los ojos abiertos. Cuando nosotros estamos muchos segundos con los ojos abiertos, a los pocos segundos nos va a empezar a arder la vista y a tener problemas de molestias dolorosas en la vista. Porque necesitamos constantemente, como de los parabrisas,
en un auto que distribuyen el agua cuando usted limpia el parabrisas de su auto, no solo necesita el agua que está en el reservorio del parabrisas, el líquido, sino que también necesita del parabrisas que distribuye el agua en forma uniforme en su parabrisas para que haya una adecuada limpieza y distribución del agua. Lo mismo nosotros no nos basta con producir en una forma normal la lágrima, sino que necesitamos del parpadeo para distribuir la lágrima en la superficie del ojo en una forma normal, y esa es la película protectora que nosotros tenemos para que las terminaciones nerviosas, que son muchísimas, del tejido de la córnea, que es el lente transparente que tenemos delante del ojo, no estén al desnudo. Cuando la lágrima se evapora por estar muchas horas en el computador y con esta disminución de la frecuencia del parpadeo, empiezan a haber zonas que empiezan a desecarse de lágrima y empiezan a estar las terminaciones nerviosas de la córnea más expuestas al aire, y eso produce muchas molestias dolorosas que se manifiestan con sintomatologías de diverso tipo, que van desde el ojo rojo hasta sensación de cuerpo extraño, hasta incluso un lagrimeo reflejo. Muchos pacientes nos refieren, doctores, que ya en la tarde ya no voy más, me arden los ojos, pero ¿por qué me da lágrimas si yo incluso hasta tengo un lagrimeo reflejo, como que me viene, como que me lloriquean los ojos? Es por eso, porque la naturaleza es sabia y sabe el organismo que se está resecando por la falta del parpadeo la superficie de la córnea, por la evaporación rápida de la lágrima, por la disminución del parpadeo, y se produce un lagrimeo reflejo incluso. Entonces, hay una mala distribución de la lágrima por evaporación de la película lagrimal, que es la principal causa de las molestias visuales que nosotros vemos en el uso masivo y excesivo que tenemos hoy en día de las pantallas. Por eso es importante que le pidas a tu oftalmólogo, a Jajot, a tu médico oftalmólogo, que tú ves una buena lágrima artificial para que te lubrique los ojos. Es la mejor solución, ¿sí? Es la mejor solución para evitar una serie de molestias que tenemos ante este uso masivo de las pantallas. Un uso de lágrimas, idealmente yo te recomiendo que sean lágrimas sin preservantes, porque hay muchos preservantes que son tóxicos, producen toxicidad ocular. Entonces, cuanto mejor, lo ideal es que toda la industria farmacológica de lágrimas artificiales y la mayoría de los oftalmólogos, por no decir todos, estamos cada día recomendando lágrimas a los pacientes, que hay de distintas calidades, pero lo que nos interesa es que el paciente use lágrimas sin preservantes, porque ya el uso crónico de una lágrima artificial, que de por sí uno se la va a indicar al paciente y muchas veces ni siquiera la venden con receta, nos interesa que el paciente no use, nos interesa que un paciente use una lágrima artificial que no tenga preservantes, porque los preservantes a la larga producen también efectos tóxicos en la superficie del ojo. Por lo tanto, no es recomendable usar una lágrima que la vas a estar usando constantemente y que tenga preservante. Entonces tiene que ser la lágrima artificial sin preservantes para que te protejas tu ojito del computador. También es importante, y las academias de oftalmología a nivel mundial recomiendan quizá un poquito algo utópico, algo difícil de cumplir, recomiendan el 20-20-20. ¿Qué significa esto? El 20-20-20 significa que nosotros idealmente debiéramos usar 20 minutos la pantalla, pero descansar 20 segundos mirando un objeto que esté a 20 pies de distancia, a unos 5 o 6 metros, lo más lejos posible. Entonces nosotros le recomendamos al paciente, muchas veces digo utópico porque es imposible, porque nos dicen, oiga doctor, pero yo estoy con mi jefe al lado y mi jefe tengo que estar ahí produciendo para la empresa. Por eso es mejor ser su propio patrón, ¿no es así? Como nos ha enseñado el siervo. Porque si no, está con Faraón uno atrás y Faraón no les interesan tus ojitos. Entonces vamos produciendo y teletrabajo apenas te da permiso para ir al baño. Entonces, evidentemente, a veces es una medida un poco difícil que cumplan los pacientes, pero lo ideal sería eso. Por último, que estuvieras una hora trabajando en el computador y que te levantaras un rato, ya sea ya estás en teletrabajo
o estudiando por internet, te levantas a hacerte un café, miras por una ventana de tu pieza, de la oficina donde trabajas, y que también se relaje la acomodación y veas un punto lejano. Eso es importante para disminuir también las molestias que produce el trabajo de cerca excesivo, y esto que descanse también el ojo de la pantalla y del resecamiento ocular, por decirlo, que produce esta disminución en la frecuencia del parpadeo en las pantallas. Incluso muchos oftalmólogos recomiendan que en estos 20, 30 segundos, 2 o 3 minutos que tú te tomas de descanso después de un tiempo prudente de uso del computador, tú hasta podrías, dentro de este 20 y 20-20 que dicen los americanos, sobre todo en este consejo que dan, es de hasta hacer 20 parpadeos en forma voluntaria, para lubricar bien el ojo, hacer 20 parpadeos en forma voluntaria, incluso eso es útil, ¿sí? Por supuesto que lo ideal es tener periodos libres de pantalla, no es bueno estar excesivamente sometido a las pantallas del computador. Así todo, estos son los consejos que yo les quería dar, la famosa regla del 20-20-20, una buena lubricación con lágrimas sin preservantes. También es útil, sobre todo para los pacientes que tienen un poquito de fotofobia, que no tienen patología como lo vimos, tienen un poquito de mayor sensibilidad a la luz que la población normal, es que tú utilices los computadores, y debiera ser para todos, en un lugar que esté bien iluminado. O sea, si estás con la pantalla, como yo estoy acá, estoy con unas buenas luces aquí, son artificiales, pero que no haya una oscuridad en el ambiente donde tú estás usando una pantalla de computador, porque si no se produce mucha alteración en el contraste entre la luz y la oscuridad del espacio físico donde estás usando el computador, y eso también produce mayor molestia y cansancio visual, sobre todo en los fotofóbicos, pero en general debiéramos evitar todos, para evitar el cansancio ocular que dan las pantallas, el evitar estos contrastes entre oscuridad, que sea el uso de tu computador, ya sea en el día, en una oficina o en una sala de tu casa donde haya una adecuada luz natural del sol, una pieza bien iluminada con luz natural, o en la noche, si te toca trabajar en la noche, que sea una oficina o una habitación que esté adecuadamente iluminada con luz artificial, para que no haya un mayor contraste en el brillo que dé la pantalla del computador. También se aconseja dar mucha importancia a trabajar con los fondos de pantalla, cambiar el fondo de pantalla de color es muy útil, poner colores un poquito más oscuros, cambiar el color de las letras para descansar un poco del brillo de las pantallas. Pero por sobre todo es descansar, como dice la mayor recomendación, el 20-20-20, es darse recreo en el trabajo, porque muchos dicen, nos dicen, doctor, pero tengo que trabajar, ese es mi trabajo, soy informático, soy ingeniero informático, estoy todo el día en el computador, o tengo que estudiar, doctor, porque estoy estudiando por internet, etcétera, etcétera, pero es necesario que, pucha, mínimo una hora, ya usa una hora el computador y haz un recreo de por lo menos un par de minutos, tómate un café y mira a la distancia para que no haya tanta fatiga ocular, ¿sí? También es importante darles como consejo la posición de la pantalla. Lo ideal es que, por razones que les explicaba de la evaporación de la lágrima por la disminución de la frecuencia del parpadeo, donde nosotros vemos en la práctica clínica que son los que más se quejan de este uso de pantalla y que van con más molestia, son aquellas personas que tienen que estar mirando pantallas todo el día, pero están con las pantallas arriba de sus cabezas. Por ejemplo, gente que trabaja en televigilancia de cualquier tipo, controlando los procesos productivos en una fábrica, o vigilando por razones de seguridad a la empresa o algún edificio, están generalmente con muchas pantallas, pero están mirando hacia arriba las pantallas. Al estar mirando hacia arriba las pantallas, están por supuesto con el ojo más abierto, por lo tanto hay mayor superficie del ojo expuesta a la desecación, a la evaporación de la lágrima. Por lo tanto también son pacientes que tienen mayores molestias y que requieren mayor lubricación artificial con gotas sin preservantes, como dijimos, y por lo tanto el consejo es que si tú no tienes un trabajo así, AJAJ,
que tu pantalla del computador, ya sea PC, notebook, lo que sea, lo pongas idealmente 10 a 15 grados bajo tus ojos. Yo en este momento que estoy filmando, grabando este tema, perdón, eh, estoy con la altura de mis ojos está más o menos a 15 grados sobre la pantalla del computador. Por lo tanto, eso permite que el trabajo, como que uno mira un poquito hacia abajo con cierto ángulo y hace que el párpado esté un poco más descendido, por lo tanto el ojo no está tan abierto como el que tiene que mirar hacia arriba mirando pantalla. Entonces, al estar un poquito más abajo, disminuye un poco más la evaporación de la lágrima, porque el ojo, por decir, está un poco más ocluido, el párpado está un poco más descendido al estar mirando un poquito levemente hacia abajo. Por eso es útil que siempre tus pantallas las pongas por debajo del nivel de tus ojos, unos 15 grados por lo menos. ¿Sí? Ahora, paso un punto extra de acuerdo a todos estos cuidados, todos estos consejos que yo estoy dando. Hay una patología dentro de los... Básicamente, el uso de las pantallas, en términos generales, ajo, tú tienes que entender que produce muchas molestias visuales, como lo hemos dicho en todos estos minutos que llevamos dando el tema. Molestias visuales de cansancio, de ojo rojo, de alteración de ojo, molestias por el ojo seco, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ninguna de ellas produce daño ocular. Eso quiero que les quede bien claro. No hay evidencia médica, clínica, científica que demuestre que el uso excesivo de las pantallas provoca daño ocular. Daño ocular. ¿Por qué se los digo? Porque lamentablemente hoy se ha generado un comercio un poquito, ¿por qué no decirlo perverso?, en la venta indiscriminada de lentes con filtro azul. Y desde un punto de vista de nuestra especialidad, los oftalmólogos no estamos de acuerdo con ello. Consideramos que el filtro azul en los lentes no tiene ninguna utilidad y lamentablemente todas estas empresas, las ópticas, muchas de ellas son multinacionales, les interesa vender lentes. Entonces han de alguna manera inventado esto con publicidad engañosa, por qué no decirlo, en venderle lentes, porque es un negocio, a ellos les interesa vender lentes en forma indiscriminada a un paciente, por último, que incluso tiene visión 20/20, visión perfecta, y le dicen, mire, la solución suya es el filtro azul, y le venden un lente sin aumento que tiene el filtro azul. Lamentablemente, incluso han recurrido a darle información falsa a la gente, eso es triste, uno sabe las consecuencias de la mentira, no es de bendición eso para ellos, metiéndole miedo a la gente diciendo que el filtro azul de las pantallas les va a dañar la retina, les va a producir, incluso por ahí vi unos videos terribles de personas que decían les va a producir degeneración macular, van a quedar ciegos, después les van a tener que poner inyecciones en el ojo, porque así nosotros es el único elemento que tenemos para tratar las degeneraciones maculares hoy en día, suplementos vitamínicos en algunas, pero básicamente son inyecciones intravítreas de algunos medicamentos que ponemos adentro del ojo, pero les llegan a mentir a las personas metiéndole miedo y diciéndoles que estas lentes con filtro azul les van a dañar la retina y les van a producir ceguera. Eso la verdad que es mentira, es falso, no hay una evidencia médica, clínica de ninguna manera que nos lleve a pensar eso. De hecho, si bien es cierto las luces LED, y la otra vez el amado Roe Luis nos mandaba un audio muy interesante haciéndonos ver que sí, la industria de la iluminación ha variado a todo esto de las luces LED eh, y antes las luces, por decirlo, eran más sanas porque se parecían más a la luz natural. La luz natural del sol es un espectro electromagnético que va desde los ultravioletas, que son los colores más fríos, hasta los infrarrojos, que son los colores más cálidos, pero es un conjunto de luces, ¿cierto? Que forman la luz. Y eso en las antiguas ampolletas estaba mucho más equilibrado.
Hoy en día vemos que en la modernidad han variado las luces a estas famosas luces LED que ya tienen todos los computadores, televisores, etcétera, etcétera. Y esta luz LED es cierto, como nos enseñaba el Robert Luis en ese audio, que tiene un mayor componente de luz azul, ¿sí? Tiene un mayor componente de luz azul por sobre el infrarrojo de antes. Eso es así, pero no a niveles de radiancia. Radiancia es la intensidad lumínica que hay en los distintos tipos de iluminación, ya sea natural o artificial, no en el nivel de radiancia que es dañino o perjudicial para la salud del ojo ni para la retina, ¿sí? Yo les pongo siempre a mis pacientes el ejemplo de que usted tiene que, bueno, primeramente les comento como creyentes que el Eterno es perfecto, ¿no es así? Y al ser humano nos creó con los mejores filtros ultravioletas en nuestro ojo. Nosotros tenemos muchos mecanismos al que con nuestro ojo filtramos la luz ultravioleta. Uno de los principales, no es el único, pero se los comento cortito, es el cristalino. El cristalino es una lupa cristalina que tenemos dentro de nuestro ojo y que tiene filtro ultravioleta. Por eso, cuando nosotros operamos una catarata donde sacamos el cristalino, lo tenemos que reemplazar con un lente intraocular, y todos estos lentes intraoculares modernos que nosotros metemos al ojo cuando operamos una catarata para reemplazar este cristalino, todos estos lentes modernos intraoculares tienen filtro ultravioleta, ¿no es así? Que por supuesto, si bien es cierto, es óptimo, no se va a comparar al filtro ultravioleta natural, creación del Eterno, con que nos equipó a nosotros desde que nacimos, que es el cristalino, y otras estructuras más que tienen, mediados por la vitamina C que hay en algunos humores en el ojo, que tienen también una función de filtro ultravioleta y de protección ultravioleta en nuestro ojo. Entonces, teniendo en consideración esto, yo además muchas veces a mis pacientes en el consultorio les explico que las luces LED no producen daño ocular, porque si bien es cierto tienen radiación lumínica, no es comparable a la radiación lumínica de la fuente más poderosa de radiación lumínica que existe en el mundo, ¿no es así? Y la principal fuente, por ejemplo, de radiación ultravioleta que hay en el mundo es el Sol, ¿no es así? Si nosotros comparamos la radiación lumínica, la intensidad lumínica que produce el Sol, es incomparablemente mayor a la que producen las luces LED de cualquier aparato electrónico. Entonces yo le pongo el ejemplo a los pacientes, mire, si usted está en su computador y está con su pantalla viendo perfectamente lo que hay en su pantalla, salga usted al espacio exterior y vea a la luz del sol, sin ponerse al sol directo, pero en un ambiente muy iluminado, lo que antes veía bien en su pantalla de computador adentro de la habitación, ahora afuera en el exterior con la luz natural, no va a ver nada, por lo tanto va a tener que subir la intensidad de la pantalla del computador al máximo, y así todo va a ver muy mal la pantalla del computador. La cantidad de radiación ultravioleta y la intensidad lumínica está en el sol. Lo que yo les quiero decir es que la radiación lumínica que emiten las luces LED de las distintas pantallas digitales, televisores, videojuegos, etcétera, no producen daño ocular. Y yo le digo a mis pacientes, si produjera daño ocular eso, ¿cuánto más el sol? Estaríamos todos ciegos, ¿no es así? Porque todos tenemos que salir a trabajar, salir a comprar. Hay muchas pacientes, campesinos, agricultores, albañiles, constructores, carpinteros que trabajan en los techos, en las mineras a tajo abierto, que trabajan a todo sol, con unas radiaciones enormes. Por supuesto, se proponen protección, pero por más que usen protección, la gente sale, muchos no usan gafas. A los agricultores transpiran mucho en sus trabajos, les incomoda mucho usar gafas de sol, por más que uno se los recomiende como especialista.
estarían todos ciegos, ¿no es así? Entonces, falso que la radiación lumínica de las pantallas digitales, luces LED, produzcan daño ocular. Eso lo inventaron la óptica para llenarse los bolsillos de dinero vendiendo los famosos lentes con filtro azul, que desde un punto de vista médico de la especialidad a la cual yo practico, la oftalmología, a nivel mundial no sirven, ¿sí? No sirven aquí. Eso se los comento desde ya. ¿Qué más les puedo comentar para ya ir cerrando el tema? Que evidentemente que hay la radiancia, que es la cantidad de luz medido en, en lux, que hay una medida que mide la radiancia lumínica. eh, Cuando es excesiva, evidentemente hay muchas condiciones donde está absolutamente contraindicado verla porque evidentemente produce daño ocular, pero son intensidades, como le dijimos, generalmente emanadas por el sol. Por lo tanto, por ejemplo, está contraindicado y no es adecuado mirar directamente el sol. Nadie en general puede estar mucho rato, y es desaconsejable hacerlo, estar mirando directamente a la luz del sol. Quizá uno cuando niño que no sabía, por jugar, jugaba a mirar directamente el sol a ver quién aguantaba más, pero eso sí produce daño, porque la intensidad lumínica de una visión de nuestro ojo mirando directamente al sol es dañina, puede producir problemas retinales. Cuanto más un eclipse, ¿no es así? Por eso en los eclipses, cada vez que hay un eclipse solar, no solo parcial, sino que también total, viene toda esta oleada de recomendaciones, protéjase con las gafas especiales para ver el eclipse, etcétera, etcétera, porque produce daño ocular, porque cuanto más si la visión directa al sol produce daño, mayormente en el eclipse, porque en el eclipse falsamente como que se oscurece un poco el sol y como que nos molestara ver, nos molestara menos ver directamente el sol, pero eso es más peligroso todavía, porque como que se ve más oscuro, como que es menos molesto verlo a ojo desnudo, pero ahí está la radiación lumínica del sol igual y produce mucho daño en el ojo, y por eso vienen todas estas recomendaciones de protegerse del sol, ya sea como unas buenas gafas de sol especiales para los eclipses certificadas, o también, como hemos dicho en algunos comentarios a veces, con estas gafas especiales para de las soldaduras que producen más radiación, son radiaciones no ionizantes, ¿no es así? Las radiaciones de la intensidad lumínica que se producen en los soldadores cuando soldan. La soldadura al arco es algo que produce daño al sol. Ahí también eso produce daño en el ojo. No daño en estricto rigor directo a la retina, pero se producen muchas, lo que nosotros llamamos la queratoconjuntivitis por soldadura al arco, muchas lesiones en la córnea. Se produce una verdadera quemadura solar, sobre todo en las superficies anteriores del ojo. Por lo tanto, la radiación que se produce, que es muy parecida a la del sol en intensidad lumínica, es dañina para el ojo y puede producir patología ocular, y por eso todos los soldadores profesionales, tú vas que te dedicas a la soldadura, eres un maestro que trabaja bien el fierro, por supuesto que sabes que te tienes que poner bien tu máscara, tu protector ocular para trabajar a esas intensidades de radiación lumínica, ¿sí? Y también, por supuesto, y eso se ve en los boys que andan preocupados más de su cuerpo que su espíritu, en estos famosos solarium, estos centros artificiales de spa que la gente va a quemarse como un pollo asado así, un pollo al espiedo, y se broncea en forma artificial en unas cámaras que tienen luces que emanan radiación ultravioleta como al sol, por eso quedan todos quemados. eh, También evidentemente ahí tiene que haber una protección y todos los pacientes que van a estos solarium famosos, lo primero que le pasan son unas gafas o un antifaz
protector de la radiación lumínica que va a emanar de estos equipos que producen radiación ultravioleta dañina para el ojo, porque al final es una imitación artificial del sol. Pero te insisto, Ajajot, que la luz de los aparatos LED no está demostrado que clínicamente, médicamente, científicamente que produzcan daño ocular. ¿Sí? No es verdad que esta radiancia produzca daño, sino que todo lo otro que comentábamos, que produce mucha fatiga ocular, sequedad ocular, etcétera, etcétera. La degeneración macular, que es una patología que nosotros vemos mucho en oftalmología, sobre todo en los pacientes mayores de 60, 65 años, es una enfermedad que tiene claros, claros factores de riesgo definidos y una enfermedad, como su nombre lo dice, degeneración macular relacionada a la edad. Algunos también le dicen maculopatía etaria. No es una enfermedad que nosotros veamos a los 40, 50 años, al menos a los 30, a los 20, vemos en los pacientes más añosos, sobre los 60, más todavía sobre los 65 años. Y es una enfermedad que está absolutamente relacionada no con el uso de pantallas, sino con el envejecimiento, con la edad, y no solo eso, sino que hay factores genéticos predisponentes claros. Ya la ciencia ha descrito en forma específica ya, no todos, pero muchos de los genes que incluso tienen nombre, de los genes que tiene la persona que tiene la predisposición genética ya a ser enfermedad de degeneración macular relacionada con la edad. ¿Sí? Además, y otra cosa que yo te recomiendo, porque a veces también los pacientes, uno no es la gran cosa, si no tienen por qué creerle en todo, hay algunos pacientes que a uno le insisten, no, como que le creen. Yo a muchos pacientes que les tengo un poco más de confianza les digo, mire, el famoso filtro azul es una mentira, ¿sí? Como dice, pero ¿cómo, Roy? ¿Cómo mienten con cosas tan delicadas como la salud? Bueno, y sí, los sistemas y las industrias, lamentablemente, de todo tipo, incluso dedicadas a la salud, farmacéuticas y otras, hacen cosas malas ante los ojos del Eterno y le mienten a la gente. Les cuento yo siempre a los pacientes, qué mayor ejemplo que, que las cremas para las arrugas. En todos lados, en los diarios, en las radios, en las televisiones, salen las modelos ahí echándose una crema y que en 3 meses se les van a borrar las arrugas. Y hasta el día de hoy ahí están. Y no se ponen, no les da vergüenza, no se ponen ni colorados. ¿Tú crees en eso? Que yo me voy a echar 3 meses una crema y se van a borrar las patas de gallo. Eso es mentira, porque existe mucha publicidad engañosa, lamentablemente, dentro de la medicina, y es triste, pero es así, cuanto más con el ejemplo. Bueno, lo mismo pasa con esto en un grado menor, que todos las ópticas, porque están interesados en vender lentes. Recuerden que en la pandemia bajó mucho la venta de lentes por la crisis económica, etcétera, que se produjo. Y les cayó como anillo al dedo esto de inventar y meterle pánico a la gente con que las luces LED de los computadores les podían quemar la retina y dejarlos ciegos. Es lo mismo que la crema contra las arrugas. Eso es mentira y eso me interesa que tú estés bien informado, Ajajot, para que, como se dice acá en Chile, a lo mejor en otros países también, no te metan el dedo en la boca y te mientan y te digan que esto te va a proteger de un daño visual por las luces de las pantallas. Eso es mentira. ¿Sí? Y por último, además, bueno, tú lo puedes buscar en internet, hay muchos sitios un poco más serios que te lo dicen abiertamente porque no tienen intereses comerciales con las ópticas. Todas las pantallas de computador, todos los celulares tienen filtro azul. Yo les digo y les explico a los pacientes, mire, ¿usted cree, señor don Juan o doña Teresa, le digo a mis pacientes yo, ¿usted cree que con la tecnología que existe hoy,
que son capaces de meter en un chip los coreanos, los japoneses, que son inteligentes en ver todo esto de la tecnología, si son capaces de meter en un chip que es más chico que un grano de arroz, una biblioteca entera gigante y tener todo metido ahí, si son capaces de hacer eso con la tecnología enorme que existe hoy, que parecía esto que hace 40, 50 años era ciencia ficción, pero hoy existe, meten una biblioteca con miles de libros en un chip más chico que un grano de arroz, ¿qué les va a costar a los coreanos y los japoneses incluir en los computadores una pantalla con filtro azul? Y bueno, sí, es cierto, porque todos sus celulares, Hajime Hayot, todos sus computadores traen en los ajustes de pantalla y brillo filtro azul. Eso por supuesto no se los van a decir en la óptica, porque en la óptica les interesa venderle el lente y ganar plata, pero los están estafando en buenas cuentas. Y ustedes, si prefieren probar el filtro azul, ustedes lo pueden aplicar gratis a través de sus computadores, de sus pantallas, yendo a los ajustes del pantalla y brillo de sus celulares. En los distintos equipos de las distintas empresas, líneas, ustedes me entienden, salen de diversas formas. Generalmente ustedes tienen que aplicar para evitar la luz azul, tienen que ir hacia los colores más cálidos y sale de distintas formas en los celulares. En ninguna óptica a ustedes les van a decir, pero ¿para qué quiere gastar usted en el filtro azul si usted lo tiene en su pantalla, en su computadora? En ninguna parte te van a decir eso, porque a ellos les interesa venderte el filtro azul y ganar plata. No te lo van a decir en la óptica. Por eso yo te comento este consejo que lo puedes aplicar incluso en tu computador y tu celular. Está, así como tú programas la alarma de tu celular para despertar en la mañana para ir a tus estudios o tu trabajo, también la mayoría de los celulares, aunque sean un poquito antiguos, traen además la opción de dejar configurado a cierta hora el filtro azul y quitarlos a cierta hora, ¿sí? Entonces eso está en los equipos digitales y no hay para qué adquirirlo a un precio más caro en las ópticas. Por último, y para concluir estos consejos, les voy a decir que hay una patología que es de preocupación en el mundo. Hay básicamente 3 vicios refractivos, hay como 3 problemas de lentes básicos que hay en la gente. Hay mezclas entre ellos también, pero básicamente es la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo, ¿sí? La miopía es básicamente un ojo largo, la hipermetropía es un ojo corto y el astigmatismo es una asimetría de las curvaturas corneales. Requieren distintos tipos de lentes, pero la hipermetropía y el astigmatismo, la hipermetropía, los que son hipermétropes y los que tienen astigmatismo, básicamente están condicionados por cosas genéticas, básicamente. No hay no hay cosas ambientales demostradas hasta el día de hoy en la medicina, en la oftalmología, que nos permitan aseverar de que factores ambientales alteren los astigmatismos y las hipermetropías, ¿sí? Son de base más bien genética. Pero en la miopía sí, en la miopía no solo hay una predisposición genética, y esto es para los miopes, y es importante que lo sepan, sino que hay un factor ambiental que puede desencadenar la aparición y la progresión de una miopía en aquellos pacientes que tengan la predisposición genética de una miopía, ya sea porque tienen algún familiar con la genética de la miopía, un padre, una madre o los dos padres y tienen mayor predisposición genética a la miopía. Lo que se ha demostrado después de varios estudios, porque ustedes entenderán que toda esta epidemia digital
ya está en Latinoamérica hace muchos años, pero partió hace muchísimos más años atrás en la zona básicamente donde son más habilosos para crear todas estas cosas tecnológicas. Japón, Corea del Sur, los chinos, que son los que primero tuvieron acceso a todo esto de las pantallas digitales y que vienen usando en forma masiva todo lo digital mm, más de 20 años antes que nosotros, ¿no es así? La cantidad que usamos aparatos tecnológicos ahora en Latinoamérica, nosotros eh, ya lo usaban los japoneses, los coreanos y los chinos hace 20 años atrás, o sea, ellos están más avanzados. ¿Y qué problema, y qué es un problema de salud pública ahora a nivel mundial? Se comenzaron a dar cuenta en Corea, en Japón y en China, en que estaban teniendo severos problemas de aparición de miopía en los niños y adolescentes en una forma catastrófica. Hay poblaciones documentadas en estos países del sudeste asiático donde se vio que había un 80-90% de los grupos escolares con miopía ya y con uso de lentes. Todos los chinitos, todos los japoneses con lentes. Entonces empezaron a estudiar este problema, les digo, del año 2000, 2005. Al principio se pensaba, y comenzaron los estudios erróneamente, que se debía al exceso de estar de cerca, pero al rato se vio que eso no era así. Ahora ya se tiene con cierta seguridad el entendido de que eso la aparición de las miopías en estos grupos, que ya está apareciendo esta epidemia de miopía en Europa, ya hay grupos escolares y niños que ya están teniendo 40-50% de grupos miopes en varias comunidades en Europa, y ya este problema nosotros los oftalmólogos ya lo estamos viendo en Latinoamérica, un aumento explosivo en los niños y adolescentes con miopía, cuanto más si tienen predisposición genética de los padres, es por la falta de actividades al aire libre, porque se ha demostrado ya a través de los trabajos científicos, ya esto se empezó a demostrar más o menos con más fuerza, más o menos como en el año 2010, en grupos de estudio en Corea, en Japón y en China, de que la falta de actividades a la luz solar era consecuencia y tenía relación con la aparición de esta verdadera epidemia de miopía que hay ahora a nivel mundial. Hay mucha preocupación porque no es que la solución de la miopía pase por un lente, porque ustedes dirán, pero ¿por qué tanta preocupación por esta epidemia de miopía? Yo soy miope, por ejemplo, tengo una miopía de 2,5 dioptrías, pero Roy, se pone sus lentes y ya, ¿cuál es el problema? El problema es que las miopías generan una serie de patologías que producen ceguera. Y me refiero sobre todo a los miopes que tienen miopías altas, que son las miopías que están sobre 6 dioptrías. Si son miopes mayores de 6 dioptrías. Entonces, esta epidemia de miopía, con gran número gigantesco de niños y adolescentes miopes, muchos de ellos están haciendo miopías altas mayores de 6 dioptrías, genera patología. El paciente miope, al tener un ojo más largo, tiene las capas del ojo más delgadas, tiene retinas más delgadas, tiene retinas más proclives a tener rupturas en la retina, que son las que generan los desprendimientos de retina. Son poblaciones que tienen mayor incidencia de desprendimiento de retina, que es una patología causadora de ceguera y que requiere cirugía, y aumentan los costos de la salud pública en todo el planeta. Los pacientes altos miopes tienen mayor riesgo de hacer degeneración de la mácula, no necesariamente esta degeneración macular etaria que les hablo, que es una enfermedad degenerativa que afecta a los viejos, sino que son pacientes que hacen maculopatías miópicas, hacen degeneraciones maculares secundarias a la miopía. Estos ya son miopes que pueden hacer degeneraciones maculares más jóvenes, a los 30, 40 años, ya están con degeneraciones maculares, hacen membranas no vasculares, que son patologías de difícil manejo, y los pacientes altos miopes también son
mucho más proclives a hacer glaucoma, que es una enfermedad crónica que afecta el nervio óptico y que también produce ceguera. Entonces, el problema es muy serio y está muy preocupada la comunidad oftalmológica a nivel mundial. Es un problema ya de salud pública a nivel mundial, es una epidemia, ¿por qué no decirlo ya? Una pandemia de miopías que afecta al mundo, que no solo esto pasa por corregir con un lente, sino que de grandes grupos poblacionales que van a hacer más desprendimiento de retina, van a necesitar más cirugía, van a hacer más glaucoma, van a tener más problemas en la mácula miópica, entonces mucho más problemas de ceguera y más problemas de todo tipo. Entonces esto se ha demostrado que no es por el uso de las pantallas. Sabían que había una relación con el uso excesivo de las pantallas, pero no era el uso excesivo de las pantallas, no era que la miopía la produjera la luz LED de la pantalla, sino que la falta de actividad a la luz solar. ¿Por qué? Porque ya desde hace muchos años nos empezamos a encerrar en las casas, muchas veces por la maldad del ser humano, los niños se empezaron a dejar de sacar a la calle. Yo recuerdo cuando niño jugaba yo mucho en la calle, con mis amigos, jugábamos a la pelota, al saltar, a pillarnos, a la escondida. Se veían muchos niños en los parques, en las plazas, jugando. Sí, había menos riesgo, había muchos menos automóviles, había, ¿por qué no decirlo? Era una vida un poco más tranquila, ¿no? Así había un poco más de seguridad. Ya desde hace muchos años la gente se empezó a encerrar en sus casas y esto por supuesto se aumentó en forma exponencial ya con la llegada de los videojuegos, que fue muy nocivo para los niños. El niño prefería quedarse jugando en su Atari, en su videojuego, en su juego miles. Muchos niños ahora incluso en el consultorio me dicen en forma natural que ellos juegan a la pelota, ellos juegan fútbol. Y como que lo dicen muy convencido. Y uno piensa, bueno, el niño practica deporte o una escuela de fútbol, pero no juegan al fútbol como cuando uno era niño y jugaba a la pelota con sus amigos en el barrio, en la colonia, como le dicen los mexicanos. No, ellos están convencidos que juegan fútbol, pero ellos juegan fútbol en sus aparatos electrónicos. Entonces hay un encierro de los niños y adolescentes y no están recibiendo luz natural, que es necesario para evitar la miopía. Se ha demostrado, aunque no se sabe el mecanismo. Bueno, todo esto que yo les vengo contando se elevó en una forma exponencial con todo esto del bicho, ¿no? Así de la pandemia, nos encerraron a todos y menos actividades en la luz solar, en la luz natural, ¿no es así? Y sí, son necesarias las actividades de la luz solar, no solo para la síntesis de la vitamina D para nuestros huesos, no es así, sino que ya se vio que es productor de mayor miopía al realizar actividades encerrados, porque no se recibe luz solar. Se está recomendando por los expertos a nivel mundial, ya esto es un consenso a nivel oftalmológico en las distintas asociaciones oftalmológicas, que una persona, sobre todo cuanto más si es un niño y un adolescente, y cuanto más si tiene predisposición genética por sus padres o sus abuelos a tener miopía, debiera por lo menos realizar actividades al aire libre 2 horas al día. 2 horas al día. Entonces, hay mucha preocupación mundial por esta epidemia de miopía, pero no es por el uso del computador, es porque la gente se ha encerrado en las casas, los niños tienen clases en el computador, no salen a jugar a las plazas y no hacen actividades ante la luz solar. Tanto es la preocupación que ya incluso por políticas públicas educacionales en todos estos países que yo les mencioné del sudeste asiático, China, Japón, Corea, ya llevan años ellos activando programas educativos donde a los niños les incluyen clases al aire libre dentro de su currículum de actividades. Los colegios están empezando ya a este curso le corresponde ir a clases al parque hoy día para que reciban 2 horas de luz solar. No importa, van con sus computadores, porque todos los niños allá, como son muy tecnológicos, tienen sus tablets,
casi no usan cuadernos, es un decir, pero van con sus pantallas digitales, pero usándolas en el parque o en una plaza bajo la luz solar, no directamente al sol, por supuesto, pero en un parque iluminado con luz solar, con luz natural, porque es necesaria la luz natural. Eso se ha visto. Ya se ha detectado que la luz solar activa la dopamina y la dopamina, la secreción de dopamina en el ojo tiene relación con los crecimientos anormales en el largo del ojo que se ven en los niños que son miopes. Y eso es lo que se está haciendo en la actualidad a nivel internacional para tratar de disminuir esta avalancha de miopías que tiene muy preocupada la salud pública, oftalmológica a nivel mundial. Pero esto también quiero que les quede claro, no es por el uso excesivo de las pantallas, que tiene, como vimos en el principio de estos consejos y esta conversación que hemos tenido, este uso excesivo de las pantallas sí que produce muchas alteraciones, hasta en que es más importante que el desarrollo neurológico de un niño, en el desarrollo de su lenguaje, de su escritura, etcétera, etcétera, etcétera. Si estas miopías que están apareciendo por todos lados están produciendo porque los niños no están realizando actividades en la luz solar, y ya está absolutamente demostrado que la luz solar es importante para un adecuado control del tamaño del ojo, cuanto más si son pacientes que tienen predisposición genética a las miopías por sus padres. ¿Sí, Jim? Entonces eso es lo que yo les quería comentar. Creo que lo hemos comentado bastantes puntos ya. Siempre quedan cosas, como se dice, en el tintero, pero bueno, es lo que el Eterno permitió que compartiéramos hoy, que aprendiéramos hoy. Cuida tus ojitos, proteger tus ojos, no mirar directamente al sol, protegerlo de los eclipses, no es importante que nosotros esperamos, porque siempre estamos mirando las señales que hay en los cielos, todo Rabal Eterno, que nos da señales en los cielos a los soldadores. ¿Qué les voy a decir yo? Ellos saben perfectamente, son expertos los que trabajan en metales, en fierro, en protegerse sus ojitos. Todo soldador ha tenido su soldadura al arco y ha llegado a la urgencia oftalmológica con intenso dolor, porque es un cuadro muy doloroso, la queratitis, la queratoconjuntivitis por quemadura, soldadura al arco, porque es mucha la radiación que se libera en la chispa del fundir los metales, una energía enorme, muy parecida al sol. Entonces ellos saben bien cómo protegerse de eso, y evidentemente nosotros no vamos al solarium, eso es pagano, eso está pegado a la carne, y tener todos estos consejos que yo te daba, sobre todo creo que para la fatiga ocular, las molestias oculares, lo más importante es tomarse recreo y descanso para evitar la fatiga ocular de cerca, y mirar de lejos, tomarte un café, mirar un rato por la ventana, descansar un poco y después retomar nuevamente tus actividades digitales, ya sea por trabajo o por estudio en tu computador. Y también el uso de lágrimas creo que es una de las cosas más importantes en cuanto a tener una adecuada lubricación y no esperar tener el dolor y las molestias que produce los síntomas de ojos secos por el uso excesivo de las pantallas, sino que usarlo 2, 3 veces en tu jornada laboral en forma adecuada para que tengas una adecuada lubricación con tus lágrimas. El filtro azul no sirve, que te dan en la óptica. Ya muchos pacientes míos, porque a veces no me dicen, doctor, pero yo quiero probar el filtro azul. Bueno, prueba el filtro azul al tiempo y me dice, oiga, doctor, esta cuestión no sirve para nada. Pero sí, yo te dije que no servía. Igual me duelen los ojos, me agota el ojo, etcétera, etcétera. Sí, claro, porque la principal razón de la fatiga ocular es la falta de descanso
y sobre todo esto que les conté yo de los síntomas de sequedad ocular que da el tener una disminución de la frecuencia del parpadeo y una evaporación de la lágrima, que uno cuando usa el computador, yo ya llevo más de una hora ya compartiéndole este tema, ya uno sabe que eso es una de las principales razones. Y tener mucho cuidado si tienes predisposición a la miopía, hace actividades a la luz solar, lleva a tus hijos a un parque, a andar en bicicleta, sirve no solo para que lo proteja de la miopía, sino que para compartir, nos hace falta, ¿no? En sí, compartir más, interrelacionarnos, sobre todo a edades tan difíciles como que en donde nos estamos formando nuestro desarrollo psicomotor, nos damos cuenta de hasta cómo se manejan nuestros padres, cómo hablan, cómo se conducen, en la pubertad, qué más decir, cuántas veces nos cuesta conversar con nuestros hijos porque pasamos por una edad muy difícil. Qué mejor que darnos esas 2 horas de compartir bajo luz natural para evitar miopía, sintetizar bien vitamina D y compartir y relacionarnos con nuestra familia compartiendo un rato agradable. Eso, Jim, yo les quería compartir. Hasta aquí llega la administración. Que les sirvan los consejos y que el eterno Yahweh bendito los bendiga mucho. Nos veremos en una próxima oportunidad si el eterno lo permite. Que estén muy bien, Ajim.